Amigos y amigas, que tengan excelente tarde. Esto está pasando en el Senado en vivo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sorprendió a todos en el Senado con tremendo mensaje que manda Marcelo Ebrard desde el Senado. Un importante mensaje que está dando el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores. Antes de poner el video y de ver de qué se trata esta información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está pasando en el Senado y cuál es el mensaje importante que tiene Marcelo Ebrard para todos los mexicanos. Vamos a escuchar. Bueno. Con su venia, señor presidente, señoras, señores, senadoras y senadores de la República, es para mí un placer esta mañana estar con ustedes, saludarles a todas y a todos, y si me lo permiten, en primer lugar agradecer el respaldo que hemos contado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Política Exterior de México por parte del Senado de la República. En este año, lo cual ha sido muy importante, me parece a mí, para presentar las posiciones de México en el exterior, en el Consejo de Seguridad de la ONU, o en diferentes foros, o en la relación con los Estados Unidos y América Latina. Hace un año nos encontrábamos en un escenario muy distinto y no preveíamos, o era muy difícil prever o suponer qué tanto iba a cambiar el mundo en ese periodo, en este periodo del que ahora les informo. Hace un año, muy poco, estábamos en la fase de vacunación en nuestro país. Estábamos terminando de aplicar todas las medidas de salud pública para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Entonces, el reto que les informé principalmente fue la tarea del Gobierno de la República y de la Cancillería en particular para conseguir las vacunas, los equipos necesarios, los equipos de protección. Y hablábamos entonces, hace un año, de que se abría una ventana de recuperación económica y de una circunstancia favorable, o vientos a favor, diría yo, hace un año. Ahora debo informarles que ha habido cambios muy sustantivos en esa situación internacional que nos ha tocado enfrentar. En primer lugar, habría que señalar, por razones obvias, que el mundo está en un conflicto mayor, que hay una guerra, no que antes no hubiese, pero hay una guerra cuyas implicaciones son muy importantes para todo el mundo. Es evidente que ahora tenemos tendencias inflacionarias que no existirían si no existiese ese conflicto, y es evidente que la perspectiva de escalamiento de ese conflicto nos obliga a mantener una posición congruente con el mandamiento de nuestra Constitución y una posición de Estado, o si ustedes me permiten, para decirlo de otra manera, vamos a entrar en un proceso electoral de contienda en México, pero al mismo tiempo vamos a necesitar la mayor cohesión posible frente a la circunstancia que vamos a atravesar. ¿Qué circunstancias son? Bueno, el conflicto desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, por razones obvias, conocidas de todas y de todos, estamos hablando de riesgos muy importantes. La Federación Rusa es la segunda potencia nuclear del mundo. Y estamos hablando de una guerra en su frontera. Por consiguiente, tenemos que tener muy claro que la evolución de ese conflicto pues puede determinar un cambio en la circunstancia de la política internacional y de los equilibrios geopolíticos mundiales. ¿Qué ha sido entonces en este periodo la preocupación principal y la ocupación principal de la política exterior de México? Pues como parte del Consejo de Seguridad, nuestro país ha tenido que defender en una circunstancia muy difícil
ha tenido que defender el espacio de la política. En otras palabras, promover todas las posibilidades de mediación, proponer el establecimiento de corredores humanitarios, propuesta que se hizo junto con Francia, y hubo que pasarla a la Asamblea General de Naciones Unidas porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está paralizado por efecto del veto. Recordar que en el origen, desde el año 1945, México se opuso a la propia institución de un Consejo de Seguridad en donde algunos países tuviesen veto. Estamos viendo ahora, a raíz de este conflicto, qué razón ha tenido la posición histórica de México en contra del ejercicio indiscriminado del veto por parte de algunos países que son los denominados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pues bien, la postura de México ha sido defender la política. Recién el presidente de la República, y ahora muy recientemente lo presentamos en el Consejo de Seguridad de la ONU y también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tenemos que fortalecer la mediación que encabeza el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tenemos que invitar a otros actores mundiales para respaldar la posibilidad de una mediación. Hoy se ve muy remota, se ve casi imposible, pero el peor recurso político sería resignarnos a que la guerra resuelva ese conflicto, porque lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo es una reinstalación del lenguaje, las prácticas y a veces las estrategias de la denominada Guerra Fría en su primera etapa. No creíamos que lo íbamos a volver a vivir, se está viviendo de nuevo. Entonces, la postura de México ha sido defender la mediación, la política, en todos los foros, evitar las exclusiones, frenar las tendencias que nos llevan a la conclusión de lo que hay que hacer es tomar partido y llevar a las últimas consecuencias de esa lógica que es la guerra. México va a sostener contra viento y marea esta postura. Lo hemos presentado al Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros países simpatizan con esta propuesta o esta posición. Obviamente la India, obviamente Indonesia, que ahora va a ser la sede del G20. De una vez les informo, vamos a estar presentes en el G20, pero va en el G20 también a ser un gran elemento de discusión inclusive, y lo ha sido, quiénes asisten y quiénes no asisten. ¿Cuál ha sido la posición de Indonesia, de México, de la India y de muchos otros países? Que no podemos romper el G20. No podemos decir tú, Federación Rusa, no vas. Y ahora va a ser el grupo G19 y mañana el G18 y así sucesivamente. Sino que tenemos que estar todos en la mesa y discutir sobre el futuro económico, social y la estabilidad del orden internacional. Bueno, en eso estamos ocupados y coincidió con la presencia de México en el Consejo de Seguridad. Numerosas iniciativas se han presentado. La posición de México ha sido una posición muy reconocida y debo decirles que el embajador Juan Ramón de la Fuente ha sido un gran actor político defendiendo las tesis del gobierno de México en el Consejo de Seguridad en ese trayecto con esta guerra de por medio. Vamos a mantener esa posición. Vamos a promover todo aquello que nos lleve a una posible mediación. Ojalá más temprano que tarde. Recién hace unos días tuve la oportunidad de entrevistarme con el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, y con el de Ucrania, que fue a la misión de México a Nueva York, a nuestra oficina. Y pudimos conversar con ambas partes. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que será, sin duda, una página de la que todas y todos nos podamos sentir orgullosos del papel de México en medio de este conflicto. Vamos a seguir adelante con ello. Enseguida les comentaría, por supuesto, de nuestra relación con los Estados Unidos. ¿En qué estamos en esa relación que es tan compleja y tiene que ver con tantos temas? Mucho se ha dicho. Yo diría que hay quienes especulan o especulaban de que necesariamente se tendría que dar un conflicto entre México y los Estados Unidos por la serie de medidas que México ha venido tomando que forman parte de la cuarta transformación y de su propuesta política. La apuesta era, tiene que haber un conflicto con Estados Unidos. Lo cierto es que en el punto en el que estamos hoy,
No hay tal conflicto con Estados Unidos. México no asistió, el presidente de la República, a la Cumbre de las Américas, como ustedes recordarán, porque México no acepta el principio de que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas. Todos los países deben estar ahí. Es algo que ya se había debatido desde el año 2012 en Cartagena. Y la postura de México ha sido: no se debe excluir a ningún país. Y eso se hizo valer en la Cumbre de las Américas. Estuvimos participando, 20 países también coincidieron con este planteamiento. ¿Eso significa que hubo un rompimiento con Estados Unidos? No. Significa que México está siendo congruente con su posición política, en el sentido de que ningún país puede excluir a otro en nuestro continente, o mejor dicho, en nuestro hemisferio, y que conviene que la Cumbre de las Américas tenga la presencia de todas las voces. Entonces, hay ocasiones en que tenemos diferencias en las posiciones políticas. Por ejemplo, México no apoyó la exclusión de Rusia del órgano de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos abstuvimos? Porque es un error excluir a un país, primero porque va contra el principio de universalidad del sistema. Si cada vez que hay un elemento de discordia o diferencia sustantiva se excluye a algún país, pues entonces ese país también deja de tener obligaciones respecto a ese órgano. Es un error de cálculo, es un error estratégico. Entonces, la postura que México ha guardado en varios de los aspectos más importantes de la política exterior no necesariamente coinciden con lo que Estados Unidos promueve. Es la autonomía de nuestro país, es nuestro punto de vista. Igual el principio de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. El arte de la política exterior de México respecto a Estados Unidos es que al mismo tiempo que tengamos una integración económica creciente, México pueda preservar su independencia y soberanía. Ese es el tema que tenemos que resolver todos los días. Lo más sencillo sería, bueno, ¿y por qué no sometemos toda la política exterior de México y toda la relación bilateral a la tesis de que solo la sumisión puede lograr que la integración económica prospere? Dicho de otro modo, hemos procurado todos los días preservar la autonomía relativa y la independencia y soberanía de México, y al mismo tiempo tener y acelerar la integración económica. Pues ese es el reto que vamos todos los días. La semana que entra tenemos una muy relevante reunión en Estados Unidos relativa a seguridad. Esa reunión, digo que es muy relevante, ¿por qué razón? No solo porque vaya a haber personalidades muy relevantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México, sino porque después de una negociación muy larga, pasamos de una crisis en términos de seguridad, un desencuentro serio, a un entendimiento que tiene una serie de normas primordialmente basadas en la corresponsabilidad y en que los dos países tenemos que rendir cuentas lo que hacemos. Por ejemplo, para el caso de esta reunión de la que estoy hablando en seguridad, que será la próxima semana. ¿Cuál es la prioridad de México? Las armas. Solo para compartirles a ustedes, de enero del 2020 a esta fecha, nuestras instituciones han asegurado 55.996 armas. La inmensa mayoría en la frontera, por razón lógica, porque cuando van a cruzar o están cruzando o acaban de cruzar, es cuando se aseguran el mayor número de armas. 55.996. De esas armas aseguradas, 21.430 armas son armas largas, son armas de alto poder. 21.430 armas. Dicho de otro modo, el tráfico de estas armas
es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías. Armas largas. Miren el mapa de México. Esos son todos los municipios en donde se han asegurado armas de las que acabo de describir. ¿Por qué es una prioridad para México? Por esto. Es decir, en ese entendimiento bicentenario, México asume que tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas en México, en razón de las prioridades de seguridad de México, para que no crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, que es muy adictivo y muy barato. Cuando se nos dice que se desarmó un laboratorio, cualquiera pensaría que un laboratorio, por el término, tiene instalaciones como si fuese una fábrica, y no, son una bola de depósitos, tambos de plástico, en donde difícilmente podemos identificar cuál es la combinación exacta que hacen. Es muy barato, es muy sencillo producir esas pastillas. Entonces México, por razones de su propia política de seguridad, estamos trabajando contra los precursores. Ya ustedes recibirán un informe sobre todo ello. Lo vamos a presentar ante Estados Unidos, pero a Estados Unidos por primera vez le vamos a pedir que nos presente sus cifras, sus indicadores de esta materia. Fíjense ustedes que también les vamos a informar que de todas esas armas se compran en 10 condados de los Estados Unidos. 10 condados, se compran el mayor número de armas de las que acabo de describir. Me van ustedes a disculpar que está muy lejos la gráfica, pero los puntos más rojos que ustedes ven aquí son los 10 condados. ¿Qué tan difícil será de controlar eso? Ahí está. Todo lo amarillo es donde hay alguna compra. De 1 a 196 compras aparece en color amarillo de las armas decomisadas en México o aseguradas. Las que están en color rojo es de donde proviene más del 60% de las armas largas que hay en México de este periodo. Entonces, ¿qué le estamos planteando a Estados Unidos? A ver, así como ustedes comentan, plantean que México debe participar en una estrategia de seguridad común deteniendo a los jefes de los carteles o a sus integrantes y tomando otra serie de acciones, así nosotros también les decimos que necesitamos contundencia y eficacia respecto a esto. Aquí no se vale decir es que es materia estatal. Queremos una decisión corresponsable, correspondiente al esfuerzo que México está tomando. ¿Qué sostenemos? ¿Por qué es esta la materia primordial? Porque es imposible reducir la violencia con este número de armas largas que se están asegurando. Ojo, el dato que les estoy dando es producto del trabajo de las instituciones mexicanas. Son las armas que se han asegurado primordialmente en la frontera. Puede ser que este número sea muy superior, pero la cifra que tenemos es el resultado del trabajo que se hace. Y se han rastreado esas armas para saber de dónde vienen y en dónde se ven. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima nota. Gracias y hasta la próxima. Adiós.